Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar este primer ejercicio de esta primer guía que va a ser sobre números reales. Tanto esta guía como la siguiente, que es de manejo algebraico, van a ser la base sobre la que vamos a después hacer todo el resto de la matemática del final del colegio, son funciones y análisis matemático con límites, derivadas, integrales y algún que otro tema. Pero es importante que manejen bien fluido todo lo que es manejo de números y expresiones algebraicas. Es por eso que hacemos estas dos guías. Bueno, el primer ejercicio nos dice ubicar cada conjunto con su símbolo en su lugar correspondiente. Es muy importante que cualquier ejercicio que hagan lean bien primero el enunciado, intenten hacerlo ustedes solos, pidan ayuda al profesor. El video siempre es un recurso más que ustedes tienen para volver a consultar. Bueno, en este caso vamos a ubicar en este esquema los distintos conjuntos de números. Es importante que entendamos que vamos a arrancar acá con los números complejos y a medida que vayamos completando el esquema hacia la derecha, vamos agregando subconjuntos dentro de los conjuntos que van quedando a la izquierda. Así, por ejemplo, el primer conjunto que ubicamos es el conjunto de los complejos. Todos los números que ustedes conocen y con los que trabajaron hasta ahora son complejos. Este, por ejemplo, es un ejemplo. 3 más 2 y es la unidad imaginaria, no se asusten, la van a ver después cuando vean los números complejos, pero es importante que sepan que existe. El número complejo tiene una parte real, que es este 3, y una imaginaria. Bien, dentro de los complejos podemos encontrar dos subconjuntos. El subconjunto de los números reales y el subconjunto de los números imaginarios. Pongo un ejemplo acá, un número imaginario, 4i, por ejemplo. Fíjense que no tiene parte real como tenía el número complejo que usé en el ejemplo anterior. Los reales, por su parte, son todos los números, estos sí, con los que ustedes están familiarizados. Y acá puse varios. Puse un número entero positivo, puse una fracción, puse un número periódico, un número irracional. Todos los números que ustedes conocen son reales. Después tenemos que dentro de los reales vamos a tener a los números racionales, y los irracionales. Los irracionales son, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 7, raíz de pi, el número de Euler. Lo vamos a explicar en el ejercicio siguiente. Y los racionales son aquellos que podemos escribir como un cociente exacto de dos números enteros. Por ejemplo, un noveno, 3/4 y 2. Dentro de los racionales vamos a tener a los números enteros y a los fraccionarios. Fraccionarios, me olvidé de poner ejemplo, pero sería todos los que se pueden escribir como una fracción de dos números enteros. Y los enteros, por su parte, son, por ejemplo, acá les puse el -7, el 4, el 11. Se dividen a su vez en los naturales, el 0 y los números negativos. Los naturales, que vendrían a ser los enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Los números negativos, que son enteros pero justamente negativos, y el 0, que a veces lo incluyen en los naturales. Finalmente, los naturales están compuestos por el 1, los números primos y los números compuestos. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, aquellos que no pueden escribirse como factor de otros números que no sean el 1 o sí mismo. Y después los compuestos, que se pueden sí descomponer en varios números primos. Por ejemplo, el 4 se puede descomponer en 2×2, el 6 se puede descomponer en 3×2 y así. Después tenemos los números fraccionarios, que los podemos dividir en los fraccionarios exactos y periódicos. Fíjense que tanto los exactos como los periódicos son un cociente entre dos números enteros, un medio, 3/4, 3/5, un noveno. La diferencia es que acá los números exactos me dan con decimales finitos. Un medio es 0,5, 3/4 es 0,75, 3/5 es 0,6. Tienen decimales finitos, en tanto que los periódicos, que pueden ser puros o mixtos, me dan infinitos decimales.